Bueno, este panel es de como cambio climático, emisiones, pero lo queríamos enfocar en un lugar pragmático, porque si miramos el petróleo de Vaca Muerta, es uno de los petróleos tiene el potencial de ser uno de los petróleos con menos emisiones por barril del mundo, lo que, mirando un poco en el largo plazo la oportunidad de Vaca Muerta, puede llegar a ser un diferencial muy grande como marketing de ese barril, ¿no? Y tener un impacto en todos nosotros. Entonces, EconoJournal armó un panel, me parece súper interesante, con personas que tienen la visión de cuáles son los dos problemas que le quedan al petróleo de Vaca Muerta para realmente ser bajo en emisiones. Son las emisiones fugitivas y el flaring. Y bueno, nosotros en Unblock trabajamos en convertir somos como una empresa de midstream, pero de midstream digital. Convertimos el flaring en poder de cómputo. En vez de transportar gas, transportamos bits, pero vamos a buscar al gas donde sobra. Pero tenemos un panel que es muy interesante porque hay personas del sector público, del sector que venían también del sector ambientalista. Los tres comparten por más de que algunos están ahora en el sector privado, estuvieron en el sector público, y los voy a ir introduciendo a cada uno a medida que les hagamos preguntas. Pero arrancando por Santiago, que Santiago fue un activista ambiental, una de las personas que más saben del tema de emisiones en Neuquén, y ahora es subdirector de cambio climático de la provincia. También fue diputado nacional y quería empezar preguntándole a Santiago. La provincia estuvo muy activa en el tema de emisiones, el gobierno del Rolo le está poniendo mucho foco al tema. Y quería que cuente un poco de las iniciativas que está haciendo la provincia desde pedirle a las compañías medir emisiones, arrancando por ese lado. Bueno, gracias Tomás, gracias Nicolás por la invitación. Bueno, como bien lo decís, es a partir de la gestión de Rolando Figueroa que el tema de cambio climático se introduce de lleno en la agenda de gobierno. Era un tema que estaba prácticamente ausente. En primer lugar, nosotros estamos trabajando en un marco más general, diseñando nuestro plan de respuesta climática de la provincia. Neuquén no tenía hasta acá un plan de respuesta climática. Nos encontramos estableciendo nuestras metas y medidas tanto de mitigación como de adaptación. Lo estamos trabajando transversalmente al interior del gobierno, pero también con fuerte participación de los distintos sectores de la provincia. Neuquén, sobre finales de año, pensamos tener terminado ya este instrumento tan importante que va a constituir la hoja de ruta para el abordaje del desafío enorme que supone el cambio climático. A la par de esto, y en el marco, en realidad, de este plan, de manera simultánea, emitimos la resolución 258, que estableció un programa de monitoreo y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero en todo el sector hidrocarburífero. A partir del mismo, se estableció la obligatoriedad a todas las empresas del sector a reportar anualmente sus emisiones. Es un programa que contempla una primera etapa piloto de 1 año, donde nosotros apostamos a poder desarrollar y construir un procedimiento de reporte unificado para todo el sector, ¿sí? Necesitamos efectivamente construir un sistema de información energético-ambiental para poder tener un fundamento y una base en datos para trazarnos las políticas y las normativas necesarias para abordar la mitigación. Entonces, es en ese punto en el cual nosotros hoy estamos trabajando. Como decía, al igual que el Plan de Acción Climática, lo vamos a hacer de manera participada. Vamos a trabajar en una mesa de trabajo conjunto con la Comisión de Emisiones del IAPG, justamente para poder estandarizar metodologías y procedimientos de reporte. Así que nosotros esperamos contar ya a principios, en los primeros meses del año que viene, con los primeros reportes bajo este procedimiento y, bueno, y abordar luego el sendero de la mitigación de nuestras emisiones. Buenísimo. Siguiendo un poco con este tema de la medición de las emisiones, vamos a ir ahora a Camilo. Camilo tiene una historia súper interesante, trabajó en well testing, o sea, conoce la industria desde el campo hasta después ser la persona que escribió las regulaciones de metano de Colombia.
creo que hoy Camilo es el representante de Insight M, que después nos va a contar qué hace, que es una empresa que mide emisiones. Camilo, ahí me pregunto, hoy estamos en un contexto internacional que por ahí la agenda del cambio climático redujo en cierto sentido un poco su importancia desde la invasión a Ucrania y los países se enfocaron un poco más en el tema de la seguridad energética. Vos impulsaste la reforma y la regulación de emisiones de metano de Colombia. Hoy vemos que el gobierno de Trump en Estados Unidos prácticamente eliminó el Waste Emissions Charge, que era el impuesto de metano en Estados Unidos. ¿Cuál es tu visión por ahí un poco más pública / privada? Y después vamos a ir bien a fondo a los nuevos negocios aprovechando metano. Pero ¿cuál es tu visión de qué está pasando en este momento? ¿Qué va a pasar en los próximos años? ¿Por qué ustedes apuestan a que las operadoras realmente igual van a querer seguir aprovechando el metano, reduciendo emisiones de metano, etcétera? Buenas tardes, gracias Tomás, gracias Nicolás por la invitación. Bueno, es una pregunta bastante interesante porque la industria de hidrocarburos y sobre todo el cambio climático ahorita está siendo muy influenciado por la geopolítica que está aconteciendo en los últimos años. Digamos que a tu pregunta de cómo se están manejando las emisiones en Estados Unidos, por ejemplo, nosotros tenemos operaciones hace 11 años ya en Estados Unidos donde estamos midiendo metano y paradójicamente el año pasado y este año ha sido el año que más servicios hemos ejecutado y esto es básicamente porque si bien en Estados Unidos se está eliminando la regulación, en Europa está entrando una regulación que es el MRV, que comienza a regir en 2017. Entonces todos los que quieren exportar ese gas hacia Europa deben cumplir con una huella o una hoja de ruta de una base de datos de ese metano o de esas emisiones de los productos. Entonces ha sido un cambio bien interesante. Inicialmente pensamos que el mercado iba a caer, pero lo que hizo fue un repunte porque todas las operadoras, incluyendo Argentina, están apuntando a este mercado de Europa. La solución, digamos, desde el punto de vista regulatorio y lo que tuve la oportunidad de aprender en Colombia es que una regulación tiene que ser pragmática. Todos queremos un mejor medio ambiente, todos queremos trabajar para limpiar el medio ambiente, pero solo lo podemos hacer si esto es pragmático, si tiene un sentido económico, si lo podemos y si las empresas lo pueden pagar. Porque desde el punto de vista del regulador, cuando ya estás ahí, quieres proteger el medio ambiente, pero ¿quién lo va a hacer? Si pones una regulación muy restrictiva, le pones una carga al operador que tal vez no pueda pagar y si restringes producción, o si es el mercado nacional el que estás atendiendo, lo que terminas haciendo es que trasladas ese costo al usuario final y le subes el precio del gas a los consumidores o a los hogares. Entonces tienes que balancear esas cargas para ver cómo se hace. Creo que también es importante mencionar las iniciativas internacionales, sobre todo OGMP, que está, digamos que manejando el mercado europeo y donde están apuntando pues todas estas regulaciones para terminar allá. Perfecto. Gracias Camilo, saliendo un poco de las regulaciones, si bien Pablo hiciste tu doctorado en temas de regulaciones y sus interacciones con Oil and Gas, sos una de las personas, fuiste director de Sideco, liderando la parte de energía durante muchísimos años, debes ser uno de los ejecutivos argentinos con más experiencia en la intersección entre manufactura y Oil and Gas. Hace poco estuvimos visitando Aspro, es impresionante lo que estuviste haciendo los últimos meses casi desde que tomaste el liderazgo, en avances en tecnología, te compraste con Presco, se empieza a mover el mercado de M&A de Argentina Oil and Gas. ¿Querés? Ojalá, totalmente. Estaría bueno que cuentes un poco qué son estas innovaciones que estás haciendo en Aspro y tu visión, ya pasando a la parte de la oportunidad de, como mirando la baja de emisiones como una oportunidad de negocios, ¿qué oportunidades estás viendo vos para uso de gas asociado, aumentar el mercado de gas en Argentina? ¿Qué cosas te parece que Aspro va a jugar un rol fundamental, ¿no? Bueno, gracias, Tommy.
demasiadas lindas palabras. Y gracias por la invitación a Gaby y a todo el equipo de Econojournal. Nosotros, Aspro, primero una breve síntesis de qué es Aspro y dónde estamos hoy. Aspro es una empresa que tiene 40 años en Argentina es un montón. Somos un fabricante integrado de compresores, o sea, no solamente somos un paquetizador de compresores, sino que fabricamos la unidad compresora y la diseñamos. Tenemos siempre, digamos, Aspro se manejó los últimos 5 años, fue primero o segundo exportador de maquinaria de Argentina, o sea, tenemos una gran presencia en mercados internacionales. Hace 2 años y medio, cuando empezamos a revisar un poco dónde nos queríamos posicionar y sobre todo con un foco más yendo hacia el futuro de Vaca Muerta, nos hicimos esa pregunta, digamos, con un grupo de management nuevo, dijimos, bueno, ¿qué queremos ser y cómo entendemos realmente nuestros negocios, ¿no? Es una empresa, nosotros somos, por un lado podemos ser definidos como una empresa industrial, por otro lado podemos ser definidos como una empresa de servicio, y nos dimos cuenta que es lo mismo. O sea, nosotros fabricamos, en definitiva, un bien de capital y prestamos servicios asociados a ese bien. Y entonces empezamos a desarrollar, digamos, esa visión en las distintas unidades de negocio, incorporando, digamos, tecnología y dándonos cuenta de algo importante, que creo que todos acá llegamos a la misma conclusión cuando escuchamos los números de Vaca Muerta. Nadie en Argentina tiene la capacidad, digamos, industrial o instalada para abastecer, digamos, un crecimiento si se da en un porcentaje, digamos, de lo que realmente todos esperamos. Entonces, empezamos a vernos, desarrollarnos, digamos, en lo que eran nuestros negocios adyacentes, nuestros servicios adyacentes, y en la línea esa, por ejemplo, nos dimos cuenta en los temas ambientales que nuestra división de atención, de mantenimiento, era un lugar donde teníamos que invertir fuerte, invertimos fuerte en tecnología. Hoy estamos, te diría, con un desarrollo ya totalmente automatizado de equipos de compresión, o sea, lo podemos operar de cualquier lado y estamos digitalizando absolutamente toda la empresa. Empezamos a presentar algunas soluciones, digamos, más que nada en productos, digamos, para encontrar este vector, digamos, de soluciones, digamos, al transporte y al consumo, ¿no? Con Enargas encontramos en esta gestión un montón de receptividad, digamos, a cosas que sí están aprobadas en otros mercados para poder ser lanzadas aquí, por ejemplo, equipo de transporte de material compuesto, tenemos soluciones de compresión y despacho de gas, digamos, en módulos, digamos, que pueden ser transportables. Y el otro trabajo sí importante que hicimos en tema ambiental es, hace 4 meses iniciamos un trabajo con un grupo de consultores locales y del exterior para ver dónde estaba para una empresa, digamos, que opera tanto en la boca de pozo como en el downstream y el midstream, obviamente, dónde estaban las mayores oportunidades, ¿no?, para reducir emisiones. Y lo que surge muy interesantemente de ese estudio, que lo vamos a presentar ahora al ente regulador y probablemente a algún ente de gobierno, es que la clave es el mantenimiento de los equipos. O sea, la mayor cantidad de fallas o de pérdidas o de contaminación ambiental surge de equipos obsoletos, que sí se pueden reparar, digamos, son equipos que un compresor puede repararse 30 años, pero que no es la forma eficiente de hacerlo. Entonces, en línea con eso lanzamos, y dentro de nuestra mentalidad nueva de servicio, dijimos, bueno, nosotros tenemos que brindar una solución al mercado con eso, y lanzamos una división interna que se llama Aspro Finance, en donde le ofrecemos, digamos, a la industria, a los downstream, digamos, a quien tenga compresores de más de determinada antigüedad, una solución financiera para cambiar esos equipos. Esa es un poco, digamos, en líneas generales. Perfecto. Ahí, bueno, nos queda un poco de tiempo, pero vamos a ir con preguntas cortitas. Santiago, el gobernador habla mucho de la neuquinidad y siempre pone el foco en factores que en Neuquén hay que sentirse orgulloso. Una de las cosas más impresionantes de Neuquén es toda su belleza natural, tiene el aire más limpio del mundo, agua más limpia. En paralelo, son ustedes un equipo súper pragmático para ayudar a la industria a avanzar.
¿Cuál es tu visión de cómo esto se va a combinar y cómo es el Neuquén del futuro que te imaginás en los próximos años o dónde vos querés llevarlo? Bueno, mira, el gobernador y todo su equipo tiene cabal conciencia de que la provincia de Neuquén está ante una ventana de oportunidad muy importante con el desarrollo de Vaca Muerta. Una oportunidad que tenemos que aprovechar porque probablemente quizás sea la última que nosotros tengamos como provincia. Y también tenemos claridad de que aprovechar esa oportunidad implica aprovecharla de manera sostenible, si es que nosotros queremos tener presente y futuro para Neuquén. De nada nos sirve transitar esto si no vamos a pensar en el bienestar presente de nuestra gente y también en el de las futuras generaciones. Así que esa es la clave con la cual nosotros pensamos transitar esta ventana de oportunidad. Cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de el desafío que tenemos como gobierno de pensar y trabajar desde ahora en post-Vaca Muerta, de pensar cómo nos ordenamos como Estado para poder distribuir beneficios al conjunto de nuestra sociedad y cómo cuidamos el ambiente. Y como un poco se señalaba acá, también creo que es una oportunidad que no se da muchas veces, donde puede conjugarse oportunidad de negocios y cuidado del ambiente. Y eso es una oportunidad que tenemos por delante, que hay que tomarla y saber trabajar de manera sinérgica esa posibilidad, porque sin duda en varios mercados va a ser condición de posibilidad poder exportar si somos efectivamente eficientes en relación a emisiones, si somos sostenibles. Así que bueno, pensamos transitar esa ventana de oportunidad con muchísima responsabilidad y asumiendo ese enorme desafío, sabiendo que quizás sea la última que tiene nuestra provincia. Espectacular. Ahora, para ir cerrando, Camilo, InsightM es una empresa súper interesante, vuela aviones para medir emisiones, tienen como el mejor sensor multiespectral para medir emisiones de metano fugitivas. Hace poco invirtió BlackRock en ustedes. Yo viví 15 años en Silicon Valley y BlackRock no invierte mucho en startups, es bastante impresionante que eso haya pasado. Ustedes, para ir cerrando, hicieron hace poco una medición en Vaca Muerta que entiendo dio muy buenos resultados. ¿Querés contar un poco cómo están viendo el status quo de la operación de Vaca Muerta hoy y hacia dónde quieren ir ustedes para ayudar al yacimiento a ser eficiente en metano? Sí, bueno, nosotros llevamos ya 4 años tomando mediciones en Vaca Muerta. El año pasado condujimos, pues, digamos que sumando todos estos datos, como decía Santiago, lo importante cuando uno está gestionando emisiones y gestionar metano específicamente es conocerlas, tomar datos reales, y esas mediciones pues nos permitieron hacer un benchmark de la cuenca. Ese benchmark básicamente nos mostró que Vaca Muerta es una cuenca muy limpia, que en términos de emisiones de metano es más competitiva, por ejemplo, que el Permian, donde nosotros llevamos tomando datos más de 12 años y sacamos estudios con S&P. Los datos son, para poderlos ver, la emisión de metano, digamos que en términos de intensidad de emisión, que recogimos el año pasado fue de 0.43 versus la del Permian del año pasado que fue de 1.37. Entonces digamos que podemos decir que el Permian está casi 3 veces emitiendo más. Lógicamente el Permian tiene alrededor de 320.000 pozos, mientras que Vaca Muerta cuenta con 80.000 pozos. Hay un camino por recorrer. Pero el punto de partida es muy bueno, porque el punto de partida ya muestra que Vaca Muerta hoy es más competitivo que el Permian. Entonces, y cómo un dato, y el último, que sé que estamos mal de tiempo, la literatura te dice que el 80% de las emisiones de metano se ubican en el 20% de los puntos mayores de metano. Eso lo pudimos verificar acá en Vaca Muerta y que encontramos que las emisiones de metano se ubican al final de la cola en un 10%. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo ataco el 10% de las emisiones de metano, estoy solucionando el 80% del problema, pero en ese tránsito
lo que vimos y con empresas con las que hemos tenido la oportunidad de ayudarles acá. Por ejemplo, una empresa reportó ahorros de $4 millones en el año por planes de gestión de metano, por mantener ese metano en la tubería. Entonces, lo que decías, no solo se puede ver con una visión de cuidar el ambiente, sino también aprovechar esa oportunidad que queda abierta desde el punto de vista económico por mantener o por esos planes de gestión de metano. Bueno, ahora Pablo, para cerrar, vamos a tener que ser breves, pero ¿cuál es directamente cuál es el pitch de Aspro para la oportunidad esta del gas asociado, nuevas oportunidades que vos estás viendo en Vaca Muerta que ustedes están atacando? Contaste recién lo del mantenimiento, que sé que ahora agrandaron el tipo de equipos con el que están trabajando. Directamente Sí, ahora, a ver, en concreto estamos trabajando, bueno, en este momento estamos poniendo en marcha la planta de arenas de compresión de YPF. Digamos, esa planta va a ser una planta de compresión de GNC para distintos usos en la cuenca, transporte pesado o para energizar equipos en campo. Estamos con un proyecto, YPF ya está pensando en un proyecto 2 de esa, así que también estamos en esa discusión. Como te decía, con Enargas estamos trabajando, que ya salió a consulta digamos, pública, el uso de material compuesto para transporte de gas, digamos, y poder armar, digamos, carretas o trailers, digamos, de material compuesto para llevar gas a alta presión, a 250 bar, y con los sistemas modulares que creemos que van a tener o pueden llegar a tener alguna demanda importante, digamos, para operaciones remotas en la cuenca. Integrando, digamos, servicios en esa cadena de valor, también estamos viendo, digamos, alguna oportunidad de integrar a partir de una adquisición algo en lo que es tratamiento y separación. Estamos, digamos, tratando de completar todas las cadenas de servicio. Bueno, impresionante. Entonces cerramos así, creo que tuvimos un buen pantallazo de la integración entre el sector público y también del empuje de este tema desde el sector privado, incluso, digamos, como decía Camilo, por motu propio, incluso en un escenario de reducción de las regulaciones, que es interesante que las operadoras sigan adelante en esto, viendo la gran oportunidad de marketinear el petróleo que tenemos como un petróleo de bajas emisiones para poder entrar a mercados como el europeo sin tarifas o eventualmente que las tarifas vuelvan en Estados Unidos también. Así que Santiago, Camilo, Pablo, muchas gracias y quedan por acá para charlar. Muchas gracias. Gracias.